Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario. Vamos a dar unos pocos minutos para que terminéis de uniros, aunque ya estáis bastantes de vosotros en la aplicación. Solo para, bueno, ya estamos todos muy acostumbrados, yo creo, a este tipo de plataformas. Tened en cuenta que si de manera automática no escucháis correctamente, podéis ir a la configuración de audio de la plataforma GoToWebinar y seleccionar audio del equipo. Y ya sabéis también que entráis como asistentes en modo solo escucha, por lo tanto, cámara y audio estarán deshabilitados. Para comunicaros con nosotros podéis utilizar el apartado del chat y sobre todo también el apartado de preguntas y respuestas. Ese es el apartado donde podéis reflejar cualquier tipo de consulta que vayáis teniendo a lo largo de las presentaciones que vais a ir escuchando. De manera que, bueno, ya sabéis, como siempre también dejaremos unos pocos minutos a la finalización de las presentaciones para trasladar a los ponentes pues esas cuestiones más particulares que queráis que tratemos, ¿vale? Entonces, nosotras iremos revisando ese apartado, iremos dando respuesta y sobre todo lo que dependa más de los ponentes lo trasladaremos a la finalización, ¿vale? Entonces, pues nada, como tenemos mucho de lo que hablar, vamos a ir empezando. Mi nombre es Begoña Sánchez, está conmigo Mónica Payá, las dos formamos parte del departamento del equipo de trabajo del área internacional de IBACE en Valencia y junto a nosotras pues están los delegados de los países de los que vamos a hablar hoy. Está Carmen Muñoz por parte de IBACE Nueva York, Catalina Ramírez de IBACE México, Elías Díaz de IBACE Perú y Patricio Olivares por parte de IBACE en Chile. Entonces, pues, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias, buenos días a vosotros que estamos con el cambio horario y nada, como sabéis, tanto esta jornada como la que tenemos prevista para el lunes 8 de febrero, en la que hablaremos del mercado alemán y de los países de Escandinavia, pues son una introducción a una actividad que desde IBACE Internacional queremos promover y queremos organizar a partir del mes de marzo, ¿vale? Esa actividad es la presentación de oferta de productos y soluciones de emergencia sanitaria. Y bueno, a lo largo vamos a empezar la jornada hoy repasando pues esos puntos claves de la convocatoria que habréis recibido y que probablemente ya hayáis visto, para que podáis conocer un poquito mejor cuál es esta actividad, también podáis plantearnos nuestras dudas. Y sobre todo hoy lo que vamos también es a escuchar a nuestros compañeros, a los delegados de las antenas de IBACE, que pues van a trasladarnos información de primera mano para contarnos cómo está la situación, tanto a nivel pues, sanitario y económico, en el contexto en el que estamos ahora mismo. Pues iremos viendo qué oportunidades se han ido abriendo los últimos meses, qué productos son los que se están demandando más. Y también pues, hablaremos de las barreras, ¿no?, que existen en cada uno de los países para importar este tipo de productos o de desarrollo de servicios. Bueno, pues esta iniciativa realmente pues, tiene quizás su origen desde el inicio de la pandemia. Como muchos de vosotros sabréis, habréis participado desde la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana, TEVAL, por aglutinar y aunar los esfuerzos de todas esas empresas que generaron productos para responder a necesidades pues en ese momento muy urgentes y responder también a esos nichos de mercado. Y en este momento, desde IBACE, precisamente lo que se quiere hacer es pues, sumar esfuerzos e invitar y animar a todas las empresas de la Comunidad Valenciana de cualquier industria que tengan y que hayan desarrollado productos y servicios en este contexto, a que formen parte de una oferta complementaria que podamos difundir y sobre todo aprovechar ese valor añadido de las antenas de IBACE, de la red exterior de IBACE, que tiene la posibilidad no solo de trasladar el conocimiento profundo del mercado que tienen, sino también de trabajarlo de cerca, de trabajarlo desde allí mismo. Por lo tanto, ese valor añadido y esa capacidad es lo que nosotros queremos poner a vuestra disposición y aprovechar. Y para ello, pues hemos pues, convocado esta actividad que, en definitiva, pretende eso, pues acercar esos canales de comercialización, en este caso, en esos países, a nivel internacional, a los productos nuevos de la Comunidad Valenciana que han ido emergiendo en estos últimos meses y las diferentes industrias para dar respuesta a este tipo de necesidades. Y bueno, por mi parte, poco más. No sé si, Mónica, quieres empezar a compartir el documento para repasar en qué consiste esa acción.
Sí, lo único que no estoy como presentadora, Begoña, entonces no me deja compartir la pantalla. Vale, Le das un clic. bueno. Ya deberías tenerlo. Sí, pues es que, perdonad, pero me dice, vaya, no puedo compartirlo. Me dice todo el rato esperando. Igual es un problema de red. Bueno, en cualquier caso, por no haceros esperar, realmente lo que teníamos preparado para proyectaros eran unas breves diapositivas muy cortitas donde veníamos a resumir lo que ya habéis visto en la convocatoria, que bueno, ha motivado el interés vuestro y por eso estáis aquí en la jornada. Entonces, básicamente, por resumir, vamos a concentrar la presentación de esta oferta, como ha dicho Begoña, para la emergencia sanitaria en dos áreas geográficas, en América con las delegaciones que tenéis hoy y en Europa con Escandinavia y Alemania, que será la semana que viene. En un principio, a quienes invitamos a participar en esta presentación de oferta. Por un lado, empresas fabricantes del sector textil, pues que hayan tenido que reorientar su producción precisamente por la demanda que se ha generado en este contexto de pandemia. Y por tanto, pues que hayan fabricado, que estén fabricando productos de origen textil aplicados a estos nichos de mercado. Por otro lado, empresas fabricantes de cualquier otro tipo de producto, como puede ser maquinaria o equipos, geles hidroalcohólicos, visores, en fin, cualquier producto de Comunidad Valenciana que pueda cubrir una necesidad que se genere en un mercado internacional, que es donde vamos a hacer el trabajo. Y finalmente también invitamos a empresas comercializadoras que tengan marca valenciana, es decir, que se esté trabajando con una marca valenciana, aunque el producto pues no esté fabricado aquí. También era una cuestión que nos ha surgido en los últimos días por el interés que habían manifestado algunas de esas empresas. Finalmente, pues pueden estar con nosotros en esta acción. El coste de la acción, como habéis visto en la convocatoria, lo hemos establecido en 150 euros en principio por país. Lo que pasa es que luego pues, os ofrecemos esos paquetes que hemos querido destacar y que os resumo, pues tanto si se elige uno como dos, al final compensa dos porque va a ser el mismo precio. Después 3 o 4 países nos iríamos a 350 euros y después 5 o 6 países ya nos iríamos al precio total, que son, si no me equivoco, Bego, eran 350 y 500, ¿no? Perdona, es que ahora mismo como no lo tengo delante, se me ha ido el santo al cielo. Vale, 500. ¿En qué consiste el trabajo? Pues básicamente lo que incluye este precio y apuntarse en la acción presentación de la oferta valenciana para la emergencia sanitaria. Incluye este trabajo de información que van a recabar nuestras delegaciones de los países que hemos elegido. Incluye el análisis de los canales de comercialización de cada uno de los productos, pues informarnos acerca de cómo se hace, cuáles son los potenciales compradores, si existen barreras, si hay que pasar por algún tipo de registro, como sí que es el caso que ahora lo vais a ver, y toda esta información pues ponerla clara para la empresa que se ha apuntado. Además de esto, está la identificación de esos potenciales compradores una vez analizados y estudiados los canales de comercialización. Y finalmente, gracias a la herramienta que IBACE ha licitado, que es la de el catálogo virtual, pues un buen catálogo online para poder hacer la presentación por parte de nuestros delegados.
Entonces, pues bueno, pues llegará el momento en que se haga esa presentación y bueno, pues la empresa tendrá todo el feedback acerca de los contactos, pues su impresión sobre los productos que se han presentado. Después existe la posibilidad de contratar un servicio extra en caso de que la empresa pues haya tenido éxito y buen feedback en esa presentación primera. Si quiere, existe esa posibilidad adicional de que el delegado que ha trabajado en ese mercado pues pueda establecer los primeros contactos con esos potenciales compradores y pues bueno, se haga una agenda de contactos, el servicio de agenda de contactos, pero esto ya vendría en una fase posterior y aún tenemos mucho tiempo por delante. Así que esperamos que os interese, que le encontréis pues la utilidad y por supuesto que os apuntéis lo más numerosos posibles a esta acción. Nosotros pues trabajaremos para que os resulte pues lo más provechoso posible y esperamos que os animéis. Y nada, y sin más, doy paso a nuestra compañera Carmen Muñoz, delegada de IBACE en Nueva York, para que nos haga su presentación. Adelante, Carmen. Vale, estaba libre. Ok. ¿Lo veis bien? ¿Veis la pantalla? No, ¿Me oí? no, es que no, te voy a volver a pasar el rol de presentador porque me ha saltado a mí, no sé muy bien por qué. Ahora, vale. sí, ahora sí. Lo hemos llegado a ver antes, ¿eh? Ahora está Vale. bien. Ok. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, voy a hablaros un poco bastante rápidamente, aunque hay muchas cosas, mucho que decir, pero no tenemos mucho tiempo, de qué oportunidades y para el mercado, en el mercado de Estados Unidos para el material sanitario. Os daré un poco una presentación del mercado, de su tamaño, hablar un poco en particular de los EPIs y un tema que es muy importante, que es el tema del acceso al mercado y cómo viene regulado. Bueno, para empezar, un pequeño update. Este es un poco cómo tenemos ahora el tema del COVID aquí en los Estados Unidos, con más de 25 millones de casos, más de 400.000 fallecimientos y ahora mismo unos 93.000 hospitalizados. Estos son los datos de ayer que publicaba el New York Times. Obviamente, como os está pasando en España, bueno, pues son los picos después de las fiestas, con el tema del invierno también, y ahora se está temiendo que vayamos a tener otro pico después de este fin de semana, que es la famosa Super Bowl, que como sabéis es una fiesta importante aquí en Estados Unidos en la que se reúne mucho la gente. Pero bueno, vamos a ver. Se está pidiendo precaución a todo el mundo y esperemos que no vaya más. El tamaño del mercado, bueno, pues como os imaginaréis, es el primer mercado mundial a nivel de equipos y suministros para el cuidado de la salud. Genera un 42% de los ingresos globales, según datos mismos del Censo de Estados Unidos, comparándolo con el mercado europeo que he revisado, que era como un 35% del total mundial. Es productos y servicios sanitarios en general, tanto como productor como consumidor, y gasta un 16% de su PIB en healthcare. O sea, que esto tiene el gasto más alto, ¿no?, de PIB de todos los países de la OCDE. El gasto público en Estados Unidos sí que es importante indicar que es similar al de otros países, pero tenemos un importante gasto privado y lo que llamamos out of pocket, directamente de nuestro bolsillo, que son muchísimo más altos que la mayoría de los países. Estos son puntos importantes. También quería indicaros aquí un poco cómo es con esta diapositiva la evolución, ¿no?, y cómo vemos el crecimiento. Primero, el punto sería el envejecimiento de la población, que va en aumento, el poder adquisitivo de esa población de mayor edad, los baby boomers, la innovación científica, que hace que haya más disponible cada vez más número de tratamientos, más sofisticados. En su momento, 2009, ya se experimentó en un boom con el
Obamacare, porque supuso un incremento añadido del tamaño del mercado con 45 millones más de asegurados, que es como España prácticamente. Y ahora con el tema del COVID, la crisis del COVID y todo el boom en servicios sanitarios a nivel de tecnología, telesanitarios y obviamente, como todos sabéis, de otros cuidados. Quería incidir un poco en lo que es el tamaño del mercado a nivel de población para que veáis cómo la población se espera que la población para 2030 suba a como a 360 millones y que se espera también que para ese momento la población, se espera que más del 20% de la población tenga más de 65 años, lo cual es muy importante para todo el tema de salud. Bueno, esto era un poco a darse una nota. Segmentación del mercado. Bueno, principalmente los hospitales son el segmento más grande del mercado, con un 64%. Luego tenemos las clínicas, que puede ser, bueno, desde pequeñas clínicas de atención hasta lo que es las oficinas de médicos, clínicas de urgencia, etcétera. Las cadenas de suministro. Este también es un tema importante porque hay más de 5.000 operadores en el mercado ahora, entre productores, etcétera. Tenemos unos más de 200 distribuidores especializados, ¿vale? Y unos 560.000 proveedores de servicios, es decir, hospitales, que hay como más de 6.000, 15.000 hogares de ancianos, otros centros de cuidados y de cuidado asistido, ¿no? A ver, un dato que tengo aquí, 230.000 médicos, oficinas y clínicas, más de 270.000 laboratorios. O sea que el mercado es muy importante en este sentido. ¿Cómo está el mercado o cómo se distribuye cómo se concentra la distribución? Este es un punto importante para nosotros, para saber un poco dónde tenemos que adentrarnos a la hora de encontrar esas oportunidades. Tenemos que tener en cuenta que el mercado vamos a tratarlo desde nuestro punto de vista como exportadores a la búsqueda de distribuidores, ¿okay? Importadores y distribuidores. La concentración normalmente varía según el entorno, digamos, de lo que sería el proveedor de servicios al que vamos dirigido, ¿no? Pero en general veremos cómo la distribución se reúne alrededor de los centros donde hay más población, como sería California o la zona del noreste de Nueva York, pero también donde hay mayores centros, ¿no?, de servicios. Por ejemplo, destaca Florida o Texas. Florida destaca principalmente porque es donde va o todo, digamos, el sureste en general, ¿no?, de los Estados Unidos, es donde va la gente mayor a retirarse, a las zonas de calor. Entonces es donde hay más hospitales, hay más servicios, más proveedores de servicios y por lo tanto más centros de distribución. Esto es un punto que tenemos que tener en cuenta porque me parece muy importante a la hora de poder centrar luego nuestros esfuerzos. A ver, el siguiente punto. Es que tengo tanto que decir que tengo que ir un poco rapidito. La segmentación del mercado. Bueno, principalmente vemos como el 53% son todos los productos más, digamos, sofisticados, ¿no? Lo que serían en sí estos instrumentos quirúrgicos, instrumentos para los hospitales, etcétera. Y el segundo, que es un poco el que nos interesa ahora mismo, o en el que me he centrado un poco más, es el tema de todo lo que serían supplies para los hospitales, médicos, etcétera. Todos estos suministros, pues gasas, las batas, las mascarillas, etcétera, que se espera que tenga, con todo el tema del coronavirus, el crecimiento ha sido muy importante y que represente ya el 24.1% de la industria, ¿no?, para 2021. Sobre el tema del COVID ahora y la demanda, ¿no?, que hemos tenido.
directamente sobre el tema de los EPIs. Esto es un poco una diapositiva que sirve para ver cuál ha sido el crecimiento, ¿no? Vemos un 1.700% de incremento en los respiradores, 500% en las batas, 300% en las máscaras, 860% en los face shields, o sea que el crecimiento obviamente como en el resto del mundo ha sido espectacular. Una cosa interesante es el tema del precio. Por ejemplo, en el caso de los respiradores, las máscaras N95, el precio ha sido, o sea, la subida del precio ha sido pues espectacular también. Esto ha sido obviamente debido al aumento de la demanda y la oferta, ¿no? Y el aumento de la demanda y la oferta que teníamos limitada, pero también un poco a raíz de la guerra de compra también que hubo entre el mismo, por ejemplo, el gobierno federal estaba comprando, el Estado estaba comprando, los hospitales estaban comprando, todo el mundo se tiró a comprar, ¿no? Entonces, esto creo, aparte de que entraron otros elementos como brokers sin experiencia, etcétera, que un poco distorsionaron todo el mercado. Entonces hubo, pues mira, este aumento de precio de un 700%. Esto se ve también en otros productos. La previsión para 2022, bueno, pues partiendo, digamos, del punto neutro de 2019, vimos como, por ejemplo, en las máscaras un 65% y se doblaría para el periodo 2021-2022. Y vemos como es lo mismo en el resto de categorías. Se espera que esta demanda, ¿no? Se mantengan estas tasas tan altas en comparación con lo que era el COVID, por lo menos hasta 2022. Es importante, y lo marco aquí, que los hospitales sí que han implementado, y todos estos proveedores de servicios, ya a medida que han tenido más experiencia con lo que es el COVID, unos protocolos para utilizar o con la utilización de menos EPIs y también lo que llaman ellos estrategias de conservación, ¿no? Para el poder paliar este tipo de falta, ¿no? De suministros. Y aquí vemos un poco, esta es una diapositiva que me pareció interesante para que vierais un poco cómo desde 2019, que estaba valorado el mercado en 1,71 billones y cómo ha sido el crecimiento, ¿no? Y cómo se espera que crezca hasta 2027, a 5,96 billones. Es un poco la previsión. O sea que hay todavía, no va a ser un crecimiento tan grande, pero va a ser un crecimiento todavía muy progresivo en este sentido. Y otro tema que quería comentaros es todo el tema de la dependencia de la producción extranjera, que este ha sido un tema muy controversial aquí en Estados Unidos, que se ha utilizado también obviamente como arma política, y es cómo en general, y no solo para el tema de sanitario, aunque claro es donde más obvio donde más se hizo, ¿no? Más relevante y fue más obvio, es la dependencia de la producción extranjera, ¿no? La cadena de suministro y sobre todo la dependencia de China, donde el 72% de las mascarillas que importaba Estados Unidos y el 54% de las batas procedían de China y el 75% de guantes quirúrgicos. Esto ha hecho que el gobierno se haya movido para fomentar una mayor capacidad de fabricación a nivel doméstico, ¿vale? Contratos federales para impulsar las máscaras N95, que han ayudado a que haya un impulso de fabricación local ya de 400%. Se pasó de 45 millones por mes antes del COVID a unos 180 millones que es ahora actualmente. Por ejemplo, en octubre la Reserva Federal Nacional Estratégica, ¿no? Que es una agencia que se creó en este sentido, y había realizado inversiones por valor de 638 millones para plantas de producción domésticas, para todo este tipo, específicamente para todos los equipos de protección individual.
Pero sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos, bueno, pues todavía la oferta, ¿no?, de estos productos sigue limitados en varias zonas de Estados Unidos, sobre todo cuando llegan estos picos. Entonces ahí es un poco donde tenemos la oportunidad. También la oportunidad es que se está intentando flexibilizar lo que es la cadena de suministro y no depender tanto de China. Entonces se buscan nuevos proveedores de estos suministros y ahí es donde tenemos otra vez la oportunidad. De hecho, el gobierno federal ya se ha comprometido a tener una reposición y expandir lo que ellos llaman la Reserva Nacional Estratégica, con un objetivo de tener una capacidad de 90 días de suministros críticos. Y ha invertido ya en los últimos meses más de 8.000 millones de dólares para adquirir estos EPIs, además de ventiladores y otros medicamentos, no solo EPIs. También los gobiernos estatales, porque como sabéis Estados Unidos tiene su gobierno federal, pero luego tenemos los diferentes estados y las diferentes ciudades que en muchos casos se controlan también sus propios reservas y suministros y son responsables, ¿no? Esto fue una de las grandes disputas, ¿no?, que hubo con la administración anterior, porque el gobierno federal de la administración Trump un poco se desentendió del tema de la pandemia. En vez de hacerlo a nivel federal, decidió que fueran los gobiernos estatales los que dictaran las normativas, lo cual creó un poco de caos. Hubo estados que se lanzaron, en vez de, por ejemplo, de la oferta, que hubiera una oferta común a todo el país, pues bueno, pues hubo al final una guerra de compras entre los diferentes estados. De hecho, se hicieron plataformas estatales, por ejemplo, Nueva York, que fue uno de los más golpeados en los primeros meses, junto con New Jersey o Connecticut, hicieron una plataforma entre los tres para llevar las mismas políticas, tanto a nivel de cierres como a nivel de compras de suministros. Entonces, estos gobiernos estatales y locales también están, a su vez, iniciando sus propias reservas, ¿no?, con objetivos de suministros de 60 a 100 días, y también están estimulando la producción de estos EPIs, como digo, a través de estos pactos de compra multiestatales y otros incentivos fiscales. Pero bueno, hemos viendo esto, ¿no?, que tenemos muy buenas perspectivas de mercado, bueno, tanto porque se pretenden hacer unas reservas de 90 y hasta 100 días, como de la necesidad obvia que tiene el mercado de todos los productos de salud en general. Tenemos que ver la parte de cómo accedemos al mercado. En Estados Unidos, prácticamente todos los EPIs utilizados en el entorno médico están sujetos a regulaciones y estándares del FDA. Hay más de 550.000 tipos de productos que están bajo la aprobación del FDA, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. A nivel de categorías principales del EPI, pues podemos destacar el tema de máscaras quirúrgicas, los respiradores, los guantes médicos o las batas. Esto es un poco lo que he centrado. Pero esto es a nivel de lo que se consideraría dispositivo médico. Pero, por ejemplo, todo el tema de los hand sanitizers, no sé ahora cómo se dice en español, perdonad, todo este tema está regulado también por el FDA, pero se regula como si fuera un medicamento, bajo el epígrafe de droga. El FDA, os hablo así un poquito rapidito sobre este tema. Su objetivo es proteger la salud pública, garantizando la seguridad y eficacia de los medicamentos, de los productos biológicos, de los dispositivos médicos, también de los alimentos, cosméticos y otros productos que emiten radiación. Y esto lo hace a través de registros, ya sean voluntarios o obligatorios, según la normativa y el riesgo para la salud pública, a través de autorizaciones de venta y otros sistemas de garantía de trazabilidad. ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues nos afecta en el sentido de tenemos que saber si nuestro producto se considera no un dispositivo médico. Es decir, si su uso es para el diagnóstico de enfermedades, para la cura, mitigación, tratamiento o prevención. Esto será importante a la hora de ver de cómo categorizamos luego nuestro producto.
luego, una vez según la clasificación de nuestro dispositivo médico, si decidimos que es un dispositivo médico según la definición de FDA, tenemos que ver luego qué clasificación tiene para saber si necesita una autorización y está registrado en el sistema del FDA o no, se puede comercializar simplemente. 3 clasificaciones. La clase 1, que está exento de toda autorización, se puede poner a la venta sin más trámites que el registro y listado. Esto sí, esto siempre. En el momento que es un dispositivo médico, tiene que estar registrado y listado. Una clase 2 ya sería productos un poco más sofisticados y están sujetos a lo que se llama una notificación de comercialización, es decir, que necesitaría obtener lo que se llama un 510K. Es un proceso un poco más largo, más oneroso, que puede llevar hasta la necesidad de presentar ciertos test o pruebas, ¿no?, clínicas. Y luego ya la clase 3, para ya los productos pues ya mucho más sofisticados en este sentido, ¿no?, que ya aquí sí que están sujetos a una autorización de comercialización propiamente dicha. Entonces, un poco, los clase 1 procedemos a la venta sin necesidad de autorización. La clase 2 puede ser que esté exento y de una 510 dependiendo del producto, y esto lo veremos que nos afecta, por eso estoy incidiendo. Y si no está exento, debemos tramitar la 510. Y luego la clase 3, que necesita sí o sí lo que se llama el PMA. ¿Okay? Y el proceso sería, en este sentido, sería, bueno, pues hemos decidido que nuestro producto es un producto de clase A, de clase 1, que podemos proceder a la venta sin autorización, ¿vale? Bueno, pues entonces hay que abonar la tasa para registrarlo. Hay que tener en cuenta que la tasa de registro de la instalación es de 5.546 años para lo que es el periodo 2021. El registro es anual y debe realizarse entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Una vez has hecho el registro, listas tus productos, ¿no?, según los códigos, etcétera, que dicta el FDA. Esto sería un poco el trámite. Bueno, esto es un poco una diapositiva sobre quién tiene que registrarse, quién paga la tasa. Por ejemplo, en el caso del productor extranjero sí que debe registrarse y que paga la tasa. El exportador de estos dispositivos se debe de registrar, pero no paga tasa. Pero el productor sí que habrá pagado la tasa. Entonces, esto es un tema importante para que lo tengamos en cuenta. Un poco para ver de qué fees estamos hablando a nivel de realizar las aprobaciones en otras categorías. Pues, por ejemplo, la 510 en un estándar fee son $12.000. ¿Okay? Esto sería solo para sacar el fee, o sea, para sacar lo que sería la aprobación, la aplicación de la 510. Una vez la tienes, ya has pagado tus $12.000 y te la han concedido, ya lo único es pagar cada año los 5.000 y pico, porque va subiendo cada año de registro anual. Y lo que sería la PMA, que ya es para los dispositivos médicos muy sofisticados, ya son unos $350.000 aproximadamente. Bueno, estos costes están bien porque estamos hablando de unas dimensiones de mercado muy, muy grandes, ¿no? Para el tema de los EPIs, concretamente, por ejemplo, EPIs regulados, aquí vemos los calzados y las cubiertas para los calzados. Son categoría 1 exenta. ¿Okay? Sin embargo, si pasamos a lo que sería los gorros para la sala de operaciones, también están exentos, pero sí que hay otros, como puede ser la bata que lleva el paciente. Entonces este sí que es categoría 2 y sí que necesita sacarse el 510. Entonces esto es un poco la diferencia. La diferencia está en que si una bata no está destinada para uso como bata quirúrgica, es un dispositivo de clase 1 y está exento, pero sin embargo, si es ya una bata que sí que, o sea, ya
te protege directamente, etcétera, bueno, pues entonces ya necesitas tener ese 510 porque ya tiene que demostrar que efectivamente puede proteger contra esos fluidos, etcétera. Sin embargo, y debido al tema del COVID, sí que se implementaron unas nuevas políticas llamadas de emergencia. Por ejemplo, aquí en el tema de las batas, que es un ejemplo concreto, las batas distinguimos tres: las que no son dispositivos médicos porque no tienen un propósito médico, por ejemplo, las que son para fábricas de alimentos, etcétera. Las batas no quirúrgicas de protección de barrera mínima baja, que es las que hemos comentado, que sería la 1, y las que ya son quirúrgicas o de protección con barrera moderada a alta, ¿vale? En este sentido, esta nueva política sí que eximía de los registros de requisito, listado y otros mecanismos de protección y calidad si se cumplían las condiciones de etiquetado. Esto es mientras dura la emergencia de COVID. Es decir, que para estos productos que eran la clase 1 y clase 2 no es necesario ahora mismo estar registrado, listado, etcétera, o sacar el 510 en el caso de las batas quirúrgicas de protección alta, siempre que se cumplan ciertos requisitos de etiquetado. ¿Okay? Otro tipo de acceso al mercado son las autorizaciones de uso de emergencia. También a raíz del COVID-19 para proteger la salud pública y facilitar la disponibilidad de estos equipos de protección. Por ejemplo, el FDA en general no permite, en el caso de vamos a hablar ahora de las máscaras, no permite que la importación de un respirador para el uso médico, a menos que esté autorizado ahora mismo por una de estas autorizaciones de emergencia o específicamente por el FDA o por lo que sería el NIOSH, que es como el Departamento de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto del N95, que hay una EUA específica para estos respiradores. He sacado el caso de los fabricados en Europa. Entonces, se ha sacado una EUA específica para los productos fabricados en Europa, que se llama, o sea, como el N95, pero son máscaras de filtración desechables, que no hayan sido aprobados por el Departamento de Trabajo, ¿no? Entonces, se permite que puedan entrar y se puedan importar y comercializar se puedan comercializar y su destino sea los proveedores de salud, ¿no? Hospitales, etcétera, y clínicas, si cumple una de estas tres condiciones: que estén al estándar 149, que estén conforme a la directiva 89686 o que estén fabricadas por empresas que ya tienen una aprobación previa de algún otro producto del NIOSH, ¿vale? Y estén producidas de acuerdo a los requisitos locales. Esto es importante porque si nuestro producto ahora mismo tiene alguna de estas tres requisitos o condiciones, se le puede notificar al FDA la intención de importar ese producto para que se les incluya en el adendum. El FDA notifica al fabricante, al importador, de que se le ha incluido y entonces ya puede ser distribuido entre los servicios médicos como un producto más, como si estuviera autorizado, ¿vale? Sin embargo, estos productos que están autorizados siguen estando sujetos a cualquier inspección o monitoreo y se le puede incluso testear que efectivamente tengan ese nivel de protección, etcétera, que se indica en el momento que llegan a Estados Unidos. ¿Okay? Por ejemplo, otro ejemplo es el tema de los hand sanitizers, que en este caso, como he comentado antes, no es un medical device. Y aquí, por ejemplo, el hand sanitizer se le considera, está regulado por el FDA en la parte de medicamentos, de droga, ¿no? Se le considera que es un medicamento. Pero sí, a raíz del COVID-19 se estableció una vía de excepción que permitía la comercialización de productos hand sanitizer siempre que cumplieran ciertos requisitos.
¿no? Que la fórmula desinfectante sea la aprobada por la Organización Mundial de la Salud, con ciertos ingredientes específicos, no debe llevar gelificantes, tiene que ser una solución acuosa y, por supuesto, tiene que estar embalado de forma apropiada y sellado para que no se evapore el alcohol y con un etiquetado conforme. Aún así, existe la obligación, o sea, no hay que hacer toda la aprobación de lo que es el producto, pero existe la obligación de registro del fabricante en el registro de medicamentos. Ahora mismo este registro es gratuito, pero sí que está previsto a nivel de otro tipo de regulación que se ha aprobado hace poco y no tiene que ver con el COVID, sí que está previsto que se vaya a pagar una tasa para todo tipo de medicamentos over the counter, ¿no? Los ETC que llaman. En general, todos estos productos y médicos que no están aprobados o autorizados para continuar siendo, o sea, una vez termine el COVID, quiero decir, todos estos productos deberán ser registrados, ¿vale? Y deberán cumplir con los requisitos normales, de situaciones normales, ¿vale? Entonces sí que se está informando y se pide a los fabricantes que por favor empiecen ya los trámites para que en el momento que acabe todo el tema de emergencias y se vuelva la situación más normalizada puedan seguir suministrando estos productos, ¿no? Es importante también destacar, por último, que el FDA no certifica los productos ni autoriza el uso de su logo en los productos o etiquetados. Esto es muy importante porque a las empresas les gusta mucho decir aprobado por el FDA y no es cierto. ¿Okay? No es una aprobación. Se le está notificando al FDA que se va a comercializar este producto. ¿Okay? Y el FDA da el visto bueno. Tampoco emite certificados de los dispositivos o de los registros de instalaciones, ¿vale? Y el registrar una instalación y el listar los productos en el sistema no supone una aprobación o autorización en ningún caso. En general, o en resumen, el potencial del mercado, las oportunidades que tenemos gracias a las necesidades de flexibilidad de la cadena de suministro en la que se ve ahora Estados Unidos. Es importante siempre ver el tema de la distribución porque estos distribuidores son los que tienen el acceso al mercado directo y a esos proveedores de servicios, hospitales, clínicas, etcétera. Y la importancia de tener en cuenta que este es un mercado que necesita mucha inversión, ¿vale? Tanto en condiciones de acceso regulares para todo el tema de aprobaciones que hemos visto y en general para cualquier tipo de producto, no solo para el tema de servicios médicos. Y por último, indicaros que aparte de los servicios de presentación de oferta, nosotros en IBACE, desde la oficina de Nueva York, también ofrecemos un servicio de asistencia para todo el tema de medical devices, ¿okay? Que podéis contar con nosotros si tenéis alguna duda en este sentido para que os ayudemos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Siento que me he enrollado mucho, pero es que había mucho que comentar. Cualquier duda, pues estoy aquí encantada de saludaros para lo que queráis. Gracias, Carmen. Ahora, Catalina, creo que ya tienes tú el... Sí, ok, ya estás poniendo la presentación. No tienes audio, tienes que abrirte el micro, Cati. Listo, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Perfecto, sí, todo bien. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Begoña y a Mónica por el espacio. Y bueno, les comento un poco. Ahí está. Bueno, vamos a ver estos temas un poco. El tema de COVID, ¿cómo vamos? Tenemos más de 2 millones como positivos estimados y ya vamos en 178.606 defunciones estimadas por temas de COVID. Estos son datos del gobierno al día de ayer. Como podemos ver en la gráfica, pues realmente no hubo nunca se dice que aquí no es como que tenemos segunda ola realmente,
sino es un repunte que, como en muchos lugares, después de diciembre por las fiestas navideñas, subió bastante. Esto provocó que que volviéramos a tomar restricciones más duras durante diciembre y hasta enero. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cómo está ese tema de las restricciones. Estos son cómo está el impacto y el número de casos en los diferentes estados. La mayoría, bueno, los que se ven con un tono más oscuro son aquellos estados que están más afectados. Vemos que es un poco más hacia el norte y en el centro, y al sur está un poco más libre. El top 5 de estados afectados pues son Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Tabasco y Sonora. Y bueno, México funciona con un semáforo epidemiológico que evalúa el riesgo de contagios de COVID. Va del verde, que es cuando hay menos riesgo, a rojo cuando hay el mayor riesgo, y las restricciones pues se ponen de acuerdo a este semáforo, que en realidad en la práctica son un poco más como flexibles esas restricciones, porque cada estado después las adapta según vayan viendo sus situaciones. ¿En qué se basan para el semáforo epidemiológico? La ocupación hospitalaria, en los porcentajes que tenga y cuántos se mantengan, en la tendencia de contagios y hospitalizados, y en el porcentaje de positividad. Esta es cómo está el semáforo epidemiológico para esta quincena, y cada estado lo va cambiando y adapta las restricciones. Como podemos ver, en amarillo solamente tenemos a Chiapas y a Campeche. Bueno, ahora como casi todo está en naranja o en rojo, los comercios, dependiendo en dónde estén, van con una apertura gradual de acuerdo a la actividad que tengan, y abren con ciertas restricciones. Entonces eso limita mucho la actividad económica. Las medidas de prevención son recomendaciones, no hay sanciones para ciudadanos, pero sí para las empresas que no las cumplen. Entonces, si una empresa abre cuando no debería o un comercio abre cuando no debería, sí puede hacerse acreedor a una sanción, pero los ciudadanos no están obligados, por ejemplo, a portar mascarilla en algunos estados, o en la gran mayoría, y pues las sanciones realmente no son muchas. La iniciativa privada y las empresas continúan funcionando. Las medidas que han adoptado son teletrabajo, horarios escalonados, alternar el tiempo en oficina, reuniones virtuales, etc. Esto, a la hora de hacer negocios, pues significa una ralentización en la toma de decisiones y en los procesos internos de las empresas, porque se depende de que la persona o el tomador de decisión pueda reunirse con una segunda persona, que sí esté en la empresa, que estén disponibles o no. La actividad industrial en general continúa, pero también siguiendo ciertas precauciones y ciertas medidas que se les exigen, como el uso de mascarillas, en la construcción, por ejemplo, el alternar a los trabajadores, no exceder cierto número, etc. México no cierra fronteras, no las ha cerrado y no las piensa cerrar, lo han dicho ya varias veces. En consecuencia, en muchas ocasiones, aunque le cierran las fronteras, es a México, y o la cierran o existen restricciones para viajeros que van desde México. Como apunte aquí, España ya está exigiendo un PCR negativo para todos los viajeros que llegan desde México. En cuanto a movilidad, pues no hay realmente restricciones en movilidad entre estados. La gente puede ir y venir según desee. Algunos gobiernos locales o estatales sí han llegado a sugerir que se abstengan, especialmente en algunos destinos turísticos, en épocas de mucha afluencia, han llegado a solicitar que se abstengan de viajar para evitar mayores contagios, pero pues realmente es una sugerencia y no se le impide a nadie viajar. El gobierno federal ha dicho que no va a dar que no va a dar apoyos para las empresas. Entonces esto pues quiere decir que la iniciativa privada va a tener que salir de esta crisis por sus propios medios, y algunos gobiernos locales o estatales sí que apoyan con algunos descuentos o exenciones en impuestos locales. La mayoría de los impuestos que se pagan son federales. Las empresas, los impuestos que pagan, que son locales o estatales, pues la mayoría de ellos son de nómina. Entonces esos son con los que algunos estados están apoyando con descuentos. Y aquí un apunte interesante es que en México la sanidad no es totalmente pública, y entonces los números que vimos pues son del conteo que tiene el gobierno, pero pues
hay mucha gente que no reporta que se enfermó, que no asiste a centros de salud, que pasa la enfermedad por sí solo en casa, ¿no? Los que no están muy graves. Y entonces esto pues quiere decir que los números pues son aproximados. ¿Cuánto cuesta enfermarse de COVID en México? Como dato curioso, es alrededor de, me parece, 14,000, sí, el costo promedio en gastos médicos. Tenemos aquí el internamiento hospitalario, que va de 300, bueno, en costo promedio, 14,431 euros. Y lo más bajo, que es la gente que se atiende en casa, los que son ambulatorios, es alrededor de 608,000 euros. Existen convenios entre gobierno y hospitales privados para atender el tema del COVID. Y bueno, en cuanto al tema económico, el PIB de la economía mexicana se contrajo en 2020 un 8,5% y se espera que se recupere entre un 3 y un 5%, aunque la mayoría de los expertos y de las instituciones apuntan a un 3%. La recuperación se espera que sea desigual. ¿Por qué? Porque el país tiene una situación desigual y ha tenido un impacto desigual tanto en los estados como en los sectores. El sector industrial se espera que sea el que mantenga la economía porque es el que tiene más facilidad de operar, y el servicios va a tener un poco más de desequilibrio. El sector industrial está ligado a las exportaciones y es más vulnerable a choques externos. Dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos y, por ejemplo, si las automotrices en Estados Unidos paran labores, pues todos sus proveedores que están aquí en México y que les exportan se ven afectados. Eso también quiere decir que pueden llegarse a ver beneficiados por las ayudas que puede llegar a dar el gobierno de Estados Unidos a sus empresas, porque si esas empresas se recuperan, pues van a empezar a comprar y las empresas mexicanas se van a empezar a recuperar también porque van a tener a dónde vender. La inflación esperada para 2021, de acuerdo al BNP, es del 3,5%, y por darnos una idea de cómo están las cosas en cuanto a tipo de cambio, estamos a 20.17 pesos por dólar y 24.26 por euro. Y las perspectivas es que el año cierre más o menos con 20.65 pesos por dólar. El TEMEC está entrando en vigor, que es el acuerdo con Estados Unidos, y esto pues va a provocar más de lo que habíamos dicho, que las exportaciones de México se ven beneficiadas, pero también se le va a empezar a exigir a las empresas mexicanas ciertas cosas que van a tener un impacto, como el aumento en los sueldos para algunas fábricas y otro tipo de situaciones. Ahora, en el tema de productos sanitarios, bueno, aquí es importante, si las empresas estadounidenses regresan a actividades, aunque en México hemos estado con cierres y demás, no se puede quedar atrás México, necesita empezar también a retomar actividad. Entonces, no, la economía mexicana no se puede permitir estar cerrada, mientras que la de Canadá y Estados Unidos están más abiertas, porque si no, pues va a llegar alguien más y les va a empezar a proveer. Y eso hace que las empresas requieran también muchos de los productos de material sanitario para ayudar en la prevención del COVID-19. Entonces, la importación de productos sanitarios se puede realizar directamente desde un proveedor extranjero si esta empresa tiene todos los permisos y autorizaciones para cada uno de los productos que va a vender y tiene el padrón sectorial. ¿Qué es el padrón sectorial? Aquí en México es un registro que va para las empresas que realizan importaciones de ciertos sectores de productos. No se requiere para todos, pero sí para algunos, incluido el sector salud. Entonces es un registro específico. Y bueno, se puede realizar a través de una comercializadora en caso de que la empresa aquí en México que quiera importar no tenga ese registro en el padrón sectorial. En este caso, el acuerdo de compra se tiene que hacer antes de la importación y los documentos de importación deben salir a través de la comercializadora, el pedimento de importación, el pago de impuestos de importación. Todos los documentos relacionados tienen que ser expedidos por la comercializadora. Todos los documentos del exportador, como por ejemplo la factura, tienen que ir dirigidos a la comercializadora, no a la empresa que será el comprador final.
Y en México ya, una vez que se nacionaliza, que la comercializadora ha nacionalizado la mercancía, entonces ya se hace una facturación nacional para vender a este último comprador. En cuanto a los requisitos para la importación, vamos a dividirlos como en tres: los que tienen documentación básica, que son la misma que se requiere para todas las importaciones y no requieren de un registro sanitario en especial. En general son productos que son considerados de bajo riesgo. Hay un anexo en específico, son muchísimos productos, pero a los que destacamos son las gafas médicas o de seguridad, las caretas médicas y guantes de látex, gel antibacterial. Y algunos, una cosa es que no requieren registro sanitario, pero no están exentos de cumplir con otras normas, como pueden ser la norma de etiquetado, que es la más común, que se exige para todos los productos, y el producto tiene que tener, valga la redundancia, un etiquetado con información muy específica que suele incluir el importador, el registro federal al contribuyente del importador, entre otras cosas. Entonces, para cada uno de estos casos se tiene que ver muy bien cuáles son las normas, además de que ya sabemos que no requieren el registro sanitario, pero sí tienen que cumplir con estas normas en específico. Y luego tenemos los que se complican un poco más, que son los que solicitan o requieren la inscripción en padrones sectoriales, principalmente el textil. Un ejemplo son los cubrebocas, las batas para uso médico, overoles y juegos de bata y gorro, cubrezapatos desechables, y además tienen un precio estimado. Esto lo pusieron más para las importaciones de China, pero si el precio es más bajo que este precio estimado, entonces se debe emitir un aviso. El cubrebocas, por ejemplo, tiene que cumplir con el padrón sectorial, normas de etiquetado, tiene el precio de unos $30. Las batas para un uso médico de manga larga tienen que estar también, como dijimos, en el padrón sectorial. Además, tienen que cumplir con la norma de etiquetado y un precio estimado de $1.30. Y el overol, el juego de bata, gorro y cubre zapatos desechables, que son los que se utilizan en los hospitales principalmente, tienen igualmente que estar en padrón sectorial textil, la norma de etiquetado y el precio estimado es de $1. Ahora, los otros productos o la tercera categoría de productos requiere de permisos o registros de salud previos a la importación. Estos registros de salud o permisos varían según el producto. Todos los otorga COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Prevención de Riesgos a la Salud. Guantes de látex para cirugía, respiradores para síndrome de insuficiencia respiratoria, el alcohol, el medidor de temperatura y el reactivo de diagnóstico. Estos productos requieren, y muchos otros, estos permisos o registros de salud, además de, en algunos casos, el pago de aranceles y en algunos casos las NOMS, el cumplir con las normas que en la gran mayoría incluyen la de etiquetado y puede que algunos otros tengan alguna otra norma adicional. Aquí vale la pena hacer el apunte en cuanto al tema de aranceles, que México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y gracias a este tratado la mayoría de productos tienen aranceles cero o aranceles muy bajos. Igual también depende cada uno de la fracción arancelaria que se utilice para el producto. Ahora, con todo lo que veíamos de la necesidad que tiene la economía mexicana de reactivarse y de operar y retomar la normalidad lo antes posible, los productos de protección personal para empresas y centros de trabajo son muy importantes. Las empresas pagan para que las personas puedan cumplir con esto que se está requiriendo por parte de la autoridad, que puedan estar protegidos, porque tampoco pues les comenzó a suceder al principio de la pandemia. En Baja California, muchas fábricas, la gente se enfermaba y pues después le salía peor a las empresas en pérdidas económicas. Entonces, las empresas están dispuestas a hacer esta inversión en productos de prevención para sus empleados, artículos de higiene. Los tanques de oxígeno en México están muy, muy, muy solicitados, aunque puede llegar a ser un tanto complicada la importación. Las empresas también requieren hacer adecuaciones a espacios comunes y a los sitios de trabajo, climatización, calidad del aire, estrategias de sanitización, mamparas para separación, tanto entre compañeros de trabajo o para atención al cliente. Ahora, estos no tienen mucho que ver con lo que nos atañe ahora, pero todo lo que tenga que ver en TI, de software y soluciones enfocadas a resolver este tipo de soluciones innovadoras para estas industrias. Y en el e-commerce, pues bueno,
se ha aumentado el consumo de electrodomésticos, alimentos y tecnología. Ahora, en las tendencias tenemos una democratización del servicio al acceso a los productos, los hospitales que buscan innovaciones que permitan reducir los riesgos de contagio, todo lo que sea una alternativa remota, pues es bienvenido. Los espacios de centros de especialidad llegan a ser más atractivos porque tienen menos costos y bueno, la gente prefiere ir ahora a un centro de especialidad, por ejemplo, para un padecimiento gastroenterológico que no tiene nada que ver con COVID, donde sabe que no están tratando COVID. Logística y suministros, pues bueno, se busca mejorar la cadena de suministros para tener los suministros disponibles de una manera más efectiva y más rápida, reducir tiempos de espera. Prevención, todo lo que sea prevención es una tendencia muy grande también para evitar precisamente el ir al hospital y arriesgarse a tener más contagios. De esto viene también la telemedicina, que cada vez se está utilizando más, también para diagnósticos a través de dispositivos remotos o todo lo que son servicios en línea. Cada vez hay más empresas dedicadas a comercialización de medicamentos y todo lo que tiene que ver con datos, digitalización y confianza, pues cada vez también es más necesario tener datos de los pacientes, comportamientos, necesidades, preferencias que puedan ayudar a proporcionar todos los otros servicios. Y es todo por mi parte. Ahora cedo la palabra a mi compañero Elías de Perú. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Se ve mi pantalla, Katy? Creo que sí. Es que yo no sé si es la tuya o la mía. Ah, perdón. Es la tuya, es la tuya. Es la mía, pero estaba en la última. Tuya, sí. Perfecto. Disculpe. Ahora sí. Listo. Buenos días con todos. Soy Elías Díaz, representante de la Oficina de Perú. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver ahora va a ser solamente, bueno, unas pinceladas porque por el tiempo no se puede hablar mucho. Información general, perspectivas de la economía para Perú en el 2021-2022, situación actual en la que estamos ahorita con respecto al COVID, oportunidades de negocio y las entidades reguladoras. Bueno, información general. Ahorita, bueno, estamos con el tercer presidente, lamentablemente, tres presidentes en 5 años, pero a pesar de eso, la economía se ha mantenido estable, ¿no? Estamos con Francisco Sagasti en esta oportunidad. Somos un país de 32.6 millones de habitantes. Somos con respecto a población, la cuarta en Sudamérica y con respecto a toda América, la séptima, ¿no? Las principales ciudades que tenemos aquí en Perú son Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cusco. Pero bueno, la mayoría de negociaciones que se hacen con respecto a comercio exterior, con, por ejemplo, la Unión Europea, la mayoría de empresas tienen sedes aquí en Lima, así que todas las negociaciones siempre se hacen aquí en Lima prácticamente, ¿no? Nuestros principales socios económicos son Estados Unidos, Países Bajos, España, Inglaterra, entre otros. Tenemos 22 tratados vigentes de libre comercio donde está la Unión Europea, 5 tratados por entrar en vigencia y 5 tratados en negociación. Nuestro crecimiento económico, en los últimos 21 años, el crecimiento económico de Perú ha sido sostenido, lamentablemente por la crisis que hemos tenido a nivel mundial el año pasado, hemos tenido un número negativo y para Perú lamentablemente el 2020 va a estar, todavía no tenemos la información exacta, pero va a estar entre menos 10 y menos 12% con respecto a el crecimiento del año 2020. Las perspectivas para el año 2021-2022 son las siguientes. La economía peruana crecerá alrededor de 10% en el 2021. Esta es una información del BBVA. Debido a un efecto rebote, pero también apoyada por el favorable entorno externo y a pesar de la incertidumbre regulatoria y electoral. Tenemos elecciones este año en abril, pero a pesar de eso, sabemos que la economía va a seguir en crecimiento. Vamos a ser uno de los países en la región que va a tener un crecimiento mayor de 10 o por ahí más o menos aproximadamente, y eso es bueno. Y en el 2022, cuando el proceso de vacunación se haya desplegado ampliamente a nivel local, se estima una expansión de 4.5 para el 2022.
Estas proyecciones económicas son de 31 analistas, ¿sí? Para el año 2021. Más o menos sacamos un promedio, saldría entre 10 y 9%, ¿no? Del crecimiento económico que va a tener el Perú para el año 2021. La inflación del año 2020 ha cerrado en 2.0, ¿no? En términos interanuales. Y el BCR, que es el Banco Central de Reserva, espera que la inflación este año, 2021, cierre entre 1 y 2%. La situación actual en la que nos encontramos ahorita, en este momento en el Perú, con respecto al COVID, es la siguiente. Como lo dijo Katy, Perú no es ajeno, también ha sucedido también en México, aquí también, por las fiestas. Bueno, nosotros ya teníamos, sí habíamos bajado el índice de contagios, de fallecidos, más o menos en septiembre, octubre, ya estaba en niveles muy bajos a lo que fue la primera ola. Pero ahora lamentablemente estamos en 2.974 contagios diarios aproximadamente, ¿no? Y los fallecidos van en 169 por día, ¿no? Hace unos 4 o 5 meses ese número estaba en 40, 35, 50 por ahí, pero lamentablemente por el descuido de las personas, ahora en diciembre por fiestas, esto se ha ido en aumento, y por lo cual el gobierno ha tomado medidas drásticas nuevamente. Ya se confirmó que es una segunda ola y el gobierno ha tomado las siguientes medidas. Lo primero que ha hecho, bueno, es que las vacunas han entrado en negociaciones con diferentes laboratorios para poder traer esas vacunas, ¿no? En enero están trayendo 1 millón, que van a ser solamente para los que están en primera línea, como se dice, ¿no? Doctores, bomberos, Fuerzas Armadas, ¿no? Ya después, para el primer trimestre, se están trayendo 13.2 millones, y para el mes de septiembre 14.04 millones de dosis. Eso ha sido la primera medida que ha tomado el gobierno. Y estas son las nuevas medidas que han entrado en vigor hace poco, desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero. Esperemos que solamente sea hasta el 14 de febrero. Pero bueno, los ha dividido en niveles, ¿no? Este es el nivel alto para algunas regiones del Perú, que son Piura, San Martín, Ucayali, algunas de ellas, como ustedes pueden ver en las imágenes. Hay restricciones vehiculares los días domingo, y hay un toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana, ¿no? Y en la parte de abajo, con respecto a los aforos, entonces, por ejemplo, podemos ver que hay casinos, tragamonedas solamente permiten un 30%, las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, por ejemplo, solamente el aforo es de 50%, restaurantes también 50%, y las bibliotecas, áreas deportivas, hay un porcentaje entre 50 y 40%. Los bancos, por ejemplo, el aforo es de 50%. Aquí ya entramos a la parte del nivel muy alto, en algunas regiones del Perú, donde ya las restricciones son un poquito más fuertes. Los sábados y domingos, la restricción vehicular, nadie puede sacar el auto, solamente pueden caminar, salir, pero después del toque de queda se empieza a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y en la parte de abajo, como pueden ver, ya las restricciones son más fuertes con respecto a los aforos, ¿no? Hay algunos lugares, por ejemplo, no está permitido ya las artes escénicas en espacios abiertos, tiendas de abastecimientos de productos básicos, supermercados sí están en un 50%, bancos también en 50%, pero en las iglesias, por ejemplo, bibliotecas, ya está totalmente cerradas. Y este es el nivel extremo en el cual nos encontramos ahorita en este momento. Como Lima es la capital, Lima metropolitana está en este nivel, ¿no? De ahí tenemos que el transporte aéreo y terrestre está restringido en algunos casos. Hay una hora diaria para salir, y solamente sale una persona para hacer compras y todo eso, ¿no? Pero el comercio, aquí pueden ver el aforo, sí está más restringido. Por ejemplo, respecto a tiendas de abastecimiento, productos, bodegas, supermercados, el aforo es 40%. La parte comercial está 0%. Las tiendas no pueden abrir, pero sí pueden atender vía delivery, ¿no? Los bancos también tienen un aforo de 40%. Pasamos rapidito a las actividades permitidas referente si lo comparamos con las restricciones que hubo en la primera ola, como se dice, o cuando entramos en cuarentena la primera vez, realmente no es tan drástico, porque hay actividades que todavía han seguido y siguen su curso con total normalidad, como es la agricultura, el pecuario, la pesca, energía, hidrocarburos y minería,
no ha parado, manufactura primaria y no primaria sigue en funcionamiento, al igual que construcción. El comercio sigue en funcionando, pero la mayoría, como había comentado anteriormente, con el servicio de delivery, ¿no? Servicios a la ciudad y servicios generales, ahí estamos hablando de bancos, hospitales, eso está atendiendo normalmente, ¿no? Las oportunidades que tenemos, los productos más demandados en el 2020 han sido los siguientes. Ahí vemos que en Perú el e-commerce tomó un gran protagonismo para los compradores. El tercer trimestre de 2020 se registró un incremento del 200% en la base de compradores. Los artículos relacionados al cuidado de salud y prevención del COVID-19 fueron la prioridad de los consumidores y lideraron el ranking de los productos más vendidos en el tercer trimestre, ¿no? A partir del mes de marzo, como ha sucedido en todo el mundo, lo que se disparó fue las compras de mascarillas y el alcohol desinfectante. Asimismo, durante este periodo comenzó a crecer la venta de consumo masivo de alimentos. Este es el top de los productos más vendidos en el 2020 en Perú. Ahí aparece lo que son mascarillas, alcohol gel, audífonos, celulares, pesas y mancuernas. Todo lo que es equipamiento para hacer ejercicios, eso también creció mucho aquí en Perú, ¿no? El crecimiento con respecto a por categorías, en tecnología el crecimiento fue 500%, productos para el hogar 300% y productos para el bienestar 200%. Sectores que más van a crecer para el año 2021. He puesto un poquito más de información del sector de construcción también porque he visto que hay algunas empresas de este sector que están aquí, nos están escuchando, ¿no? Se proyecta que los sectores de manufactura, construcción, servicios y comercio serían los de mayor crecimiento del cierre del 2021. El sector construcción va a crecer en un 17.4 y 3.8 en el 2022 según el BCR, que es el Banco Central de Reserva. Esta misma, se les preguntó las expectativas a las empresas constructoras en el país y para ellos el crecimiento no va a ser 17.4, pero lo están viendo en un 13, 14%, ¿no? Entonces, que eso también es muy bueno. Para obtener más o menos lo que sucedió realmente el año pasado con este sector, vemos que en marzo, cuando pasó la pandemia, se contrajo el área de construcción en 46%, 46.25%, en abril fue cuando cayó más, 90.26%, en mayo 66.3%, en junio 42.71%, en julio 12.89%, agosto 6.71%. Así fueron 6 meses de que no hubo crecimiento en este sector, pero a partir de septiembre en adelante ya el sector de construcción ha ido en crecimiento, 4.38, octubre 8.84. Por eso, como mencioné hace un momento, se espera que el año 2021 este sector crezca bastante, 17.4. Productos más demandados para el 2021. Los productos que más se van a demandar o se están demandando este año son guantes, alcohol gel, vacunas, vitaminas, termómetros digitales, ropa quirúrgica en general, mascarillas, productos fitness, como habíamos comentado, la venta de productos fitness en general fue en aumento, ya desde alimentos como también de maquinarias, ¿no? Para hacer ejercicios, mancuernas, esas cosas. Jabón líquido, medicamentos, productos electrónicos y artículos de limpieza. Algo que también debemos mencionar también es que se está demandando bastante lo que son balones de oxígeno. Eso es que se está demandando ahora y estamos con escasez en este momento en el país. Entidades reguladoras de importaciones, de las importaciones. Para hacer una importación aquí en Perú hay algunas entidades que regulan esas importaciones, ¿no? En el caso que hemos hablado mayormente de productos que tienen que ver con del sector salud, por ejemplo, el ente regulador es DIGEMIT. Ahí está la página web, bueno, este PowerPoint se lo podemos pasar, ahí está o pueden apuntar, esa es la página web. Ahí está todos los requisitos para poder registrar un producto, el registro sanitario, por ejemplo, de un producto. Pero hay algunos productos, por ejemplo, el caso de las mascarillas, que no necesitan ese registro sanitario. Pero sí, DIGEMIT ha hecho una regulación con respecto a parámetros técnicos, por decir, en el cual se tiene que tener para que ese producto pueda ingresar al país. Hay algunos productos ya, por ejemplo, como vitaminas, como el área de cosméticos, que sí necesitan un registro sanitario. En ese caso sí se necesita. Toda esa información la encuentran en la última, le hemos puesto aquí,
que dice productos no RS, que son productos que no necesitan registro sanitario. Es una lista de 904 productos que están ahí que no necesitan registros. Ahí ustedes pueden entrar y pueden ver esos productos que no necesitan esos registros, y los otros productos que sí necesitan también están ahí, ¿no? En el caso de SENASA son Servicio Nacional de Sanidad Agraria, DIGEMIT, como ya mencionamos, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. También está DIGESA, que es para el sector de salud ambiental, ¿no? Aquí tiene que ver con la importación de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, juguetes, desinfectantes y plaguicidas para el uso doméstico, ¿no? Aquí entra las empresas que quieren, por ejemplo, entrar al país con productos como artículos de limpieza. Todos los registros se hacen en DIGESA. Y con respecto, como habíamos comentado, que ha habido un aumento con respecto al consumo de la parte de tecnología, ¿no? Televisores, computadoras, celulares, todo eso es regulado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, eso fue todo. Cualquier consulta que puedan tener, nos quedamos atentos a ustedes. Ese es nuestro correo. Soy Elías Díaz, juntamente con mi compañero Miguel Tejada. Nos pueden escribir y vamos a responderles con mucho gusto. Bueno, ahora sí voy a dar pase a mi compañero Patricio, que es de la Oficina de IVASE de Chile. A ver, déjame ver. Vale, muchas gracias. Entiendo que están viendo mi pantalla principal. Sí, la vemos, sí. Vale, bueno. Muchas gracias por quedarse hasta el final de la presentación. Yo voy a hablar un poquito sobre el mercado de Chile. Mi nombre es Patricio Olivares, soy consultor de negocios internacionales y estamos a cargo acá de la oficina de IVASE en Chile. Vamos a pasar rápidamente un poquito a ver la situación general del país. Acá pueden ver una gráfica bastante elocuente sobre cómo está la situación hoy en día en Chile. Estamos pasando en la segunda ola. Un poquito mirando hacia atrás, estamos más o menos a la altura entre o mayo, entrando al pico de casos de la primera ola, o tipo julio, que es cuando ya estábamos saliendo. Así que esperamos que esta segunda ola sea no más alta de lo que estamos viviendo hoy en día, un poquito también ayudado por la llegada ya de las vacunas a nuestro país. Hemos aplicado más de 7 millones de test acá en Chile, lo cual habla bastante bien de la trazabilidad y de la cantidad de test que se ha realizado, casi la mitad de la población. Y hoy en día tenemos una tasa de positividad de un 7%. Nosotros hemos adquirido para este año 35 millones de vacunas, principalmente de Sinovac en China y Pfizer. Ya llegó a fines del mes pasado, la semana pasada, llegaron 4 millones de vacunas y estamos en esta semana en el inicio de la vacunación masiva, en donde se están vacunando los adultos mayores y el personal de la salud a nivel nacional. El proceso de vacunación consta de 6 etapas, pero en el fondo la idea es vacunar el primer semestre al 100% de la población. En términos de dosis adquiridas, para este 2021 tenemos 1.91 per cápita, los 35 millones de dosis, dividido por la cantidad de población. Y en órdenes de compra puestas, Chile tiene contratos por 84 millones de vacunas. Un poquito sobre la situación comercial. Obviamente, al igual que casi todos los países del planeta, tuvimos una caída en la balanza comercial de un 6%, a pesar de que las exportaciones subieron un 3%, la caída en importaciones fue de un 15%, lo cual se tradujo en una balanza comercial negativa, principalmente dada por no importaciones de vehículos, vestuario y por la baja del precio del petróleo. ¿Cuáles son los productos más importados? Obviamente acá tenemos las mascarillas, los termómetros, guantes, todos son elementos de protección individual, los equipos de PCR obviamente, alcohol gel, y podemos ver cómo podemos entrar al mercado en Chile.
A ver, para entrar al mercado en Chile nosotros dividimos esta presentación en dos, en donde primero vamos a hablar de las vías privadas de acceso al mercado. De manera privada se puede ingresar a través de una exportación directa, es decir, pueden contactar las empresas acá en Chile que tengan las necesidades y hacer una exportación directa, en el caso de la empresa local, una importación. La segunda, a través de una asociación con alguna empresa chilena, y ya la tercera, hacer una alianza con alguna empresa chilena y alguna implantación local. Para los tres casos, obviamente a través de base, nosotros podemos prestar el servicio de, en el caso que ustedes quieran exportar de manera directa, el poder generarle listados de empresas que sean de su interés. Si están buscando alguna asociación, nosotros podemos acá brindar el servicio de una búsqueda de canal de distribución a través de una agenda, y también las implantaciones podemos también asesorar directamente. En el caso de querer vender a instituciones públicas, al Estado, hay tres vías. Una es la licitación pública, una licitación privada y trato directo. Las últimas dos, que son licitaciones privadas o trato directo, usualmente son cuando las empresas públicas, ya sean municipalidades, hospitales públicos o el propio Estado, no encuentran una cantidad suficiente de oferentes y pueden, entre comillas, decir, quiero que esta empresa española me provea. Obviamente hay que sacar una resolución para eso, pero se puede hacer. Es decir, las empresas pueden participar de cualquier manera. ¿Cómo reaccionó el Estado? Obviamente, si una empresa valenciana, por ejemplo, quisiera entrar al mercado público chileno, existe un portal de compra que se llama Chile Compra. Es un mercado público donde todas las empresas pueden participar. ¿Y quién es el principal comprador de productos de elementos de protección individual y de remedios y de medicamentos? Es la Cenabast. Cenabast es la Central Nacional de Abastecimiento, que abastece tanto a los hospitales públicos como a las asociaciones de municipalidades. Todo el Sistema Nacional de Salud, es decir, todos los compradores públicos de elementos de protección individual o de remedios, compran a través del mercado público y le compran a la Central Nacional de Abastecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una empresa valenciana quisiera entrar a abastecer al mercado público chileno, debería entrar a través de ser un proveedor de Cenabast. Bueno, los productos que más se demandan por la central de abastecimiento y que han tenido un crecimiento no tan grande, porque obviamente ya habían abastecimiento, estos son los crecimientos que han tenido en los últimos meses. Acá no están consideradas obviamente las vacunas, que son, obviamente van a crecer bastante, pero son los mismos productos que en todos los países, los productos básicos de protección individual. Donde vemos nosotros las entradas y las oportunidades. Chile tiene un acuerdo comercial vigente con la Unión Europea, donde existe un principio de no discriminación, es decir, las empresas españolas pueden participar de licitaciones del Estado chileno y al mismo tiempo las empresas chilenas pueden participar de licitaciones en Europa. Acá no existe ninguna discriminación y tampoco existe ningún trato preferencial a los proveedores nacionales por sobre los extranjeros, independiente de su servicio, si es un producto, independiente del origen o procedencia. Ahora bien, para la internación de todo dispositivo médico hay que verlo a través del Instituto de Salud Pública. De todas maneras, los elementos de protección individual no necesitan ningún tipo de certificación. La categoría que tiene, la partida arancelaria que tiene, no le exige. De todas maneras, a excepción de los guantes sí efectivamente tienen una resolución específica. Y obviamente nosotros recomendamos a las empresas que tienen alguna duda de cómo entrar, no partan por la parte pública o estatal, que es súper burocrático y mucho más fácil buscar alguna alianza estratégica con alguna empresa que provea localmente al Estado y así poder entrar de manera más rápida. A ver, Chile produce solamente el 5% de los insumos que se necesitan en el país, la parte de insumos médicos, lo que las oportunidades son infinitas. Hay que buscar tener un costo competitivo porque nuestro principal socio en las importaciones es China, a nivel total, no tan solo en categorías de insumos médicos. Entonces, necesitamos tener un costo competitivo para poder entrar
o sino también algún valor, algún diferencial que logre valorar la empresa local. Como decíamos, yo creo que la mejor manera de poder ingresar al mercado chileno es a través de un partner local que ya esté inscrito y registrado, si aún quieren seguir con la idea de poder abastecer al mercado público, partir con una alianza con algún partner local y que ese partner local ya conozca, sea proveedor del mercado local y conozca también el mercado privado y pueda también abarcar ambos canales. De esa manera puedes tener ventas en el canal público como también tener ventas en hospitales privados y clínicas privadas. Yo creo que por esa parte es como lo más interesante y lo más rápido de poder ingresar al mercado chileno. Como decía, solamente son el 5% de lo que nosotros producimos, así que todo es importado. Así que eso, quedo atento a las consultas y a las preguntas que puedan tener. Y les hago llegar el correo también, por correo de la presentación, a Ibasa para que se lo provea. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, bueno, y a todos por las presentaciones que en algún caso, bueno, en general han tenido que ser express. Es verdad que había mucha información, sobre todo en el caso de algún mercado con más barreras. Bueno, os lo he indicado en el chat, pero queríamos resaltaros que justamente la semana que viene tenemos prevista una programación de contactos que, como sabéis, son reuniones virtuales precisamente con nuestros delegados. Entonces, es cierto que hay a lo mejor cuestiones muy particulares de cada producto que quizás sí que merecería la pena que comentemos o comentéis con cada uno de ellos. Entonces, bueno, os he puesto el enlace ahí en el chat y en todo caso, si no, nos lo pedís o a Mónica o a mí, os lo hacemos llegar para que si lo consideráis pues conveniente, solicitéis una reunión con ellos y dispongáis pues eso de ese rato, de esa media hora que normalmente agendamos para poder hablar directamente con ellos. Vale. Patricio, estamos viendo tu escritorio, que vamos, no pasa nada, pero te lo digo por si, exacto, si quieres dejar de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues hemos estado respondiendo algunas preguntas en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas. Algunas de ellas pues ya hemos comentado que quizás sí que tiene que requieren de un tema más, de verlo con más detalle de manera particular. Las presentaciones os las haremos llegar pues a lo largo del día de mañana seguramente y bueno, déjame que veamos también si hay alguna que se ha quedado por responder. Vale. Begoña, hay una Sonia, cuestión, sí, es otra persona de la misma... Sí, bueno, estaban preguntando. No escucho a Mónica. Mónica, yo no te escucho tampoco. Ay, pues disculpadme, ahora. Sí, vale. Que me refería que la última pregunta la hace alguien de la empresa, de la primera, es decir, de la ropa de cama fundamentalmente, que ya la hemos respondido y ellos tienen que comentarlo. Y luego, pues, otra persona pregunta por el tipo de mascarilla que se utiliza en cada país. Le hemos contestado en Estados Unidos porque lo ha preguntado después de la intervención de Carmen y ahora nos pregunta, pues el tipo de mascarilla en cada país. A ver, otro, Miguel Abad nos pregunta que ha visto en el calendario que hay más mercados de los aquí convocados y también se puede acceder a esos mercados. Bueno, Miguel, comentarte o reiterarte que tenemos otra jornada prevista y es para el lunes y intervendrán los delegados de Alemania y de Escandinavia. No sé si eso te habías quedado con ellos, lo que aparece en la convocatoria.
Además, o sea, aparte de esto, estos son los países, los de hoy y los del lunes, que tenemos propuestos para esta acción de presentación. No obstante, en fin, en cualquier particularidad nos la puedes comentar a Begoña o a mí y te responderemos. Vale, Josep Lluís pregunta, ellos son distribuidores, están distribuyendo mascarillas. Hola, Josep Lluís. Entonces pregunta, en todos los países, ¿en qué canal fuera del sanitario se está vendiendo este producto? No sé quién quiere. ¿En qué canal, perdona? ¿En qué canal se está vendiendo las mascarillas? ¿No? Igual que aquí, por ejemplo, en los supermercados se están vendiendo mascarillas. En vuestros respectivos países, ¿dónde se venden estos productos? En todas partes. Ya. Entonces, sí, la veneno, ¿verdad? Puedes encontrar todo tipo de mascarillas en los supermercados, en cualquier establecimiento prácticamente. Y prácticamente casi todas las firmas, incluso, no sé, de marcas de moda, han sacado su versión de las mascarillas. Sí, pues entonces creo que como aquí, por lo que estás Pero claro, comentando. ahí es un poco la diferencia para el uso, ¿no? Si yo porque lo he enfocado a lo que es el tema del uso en establecimientos de proveedores de servicios médicos, ¿no? Hospitales, etcétera. Entonces, para esas mascarillas hay ciertos requisitos. Obviamente, las mascarillas para el público y tal se pueden importar sin ningún problema, siempre que cuenten con el etiquetado correcto. Y ya está. Vale. También tenemos, bueno, no sé si alguno más quiere intervenir en este punto. Katy, Elías o Patricio, ¿es Sí, lo mismo? en caso de Perú es igual, en todas partes se venden las mascarillas. Incluso hay empresas grandes, por ejemplo, mineras. Perú, al igual que Chile, son países mineros y hay empresas muy grandes que hacen la importación directa de tanto de pruebas como, por ejemplo, mascarillas. Mayormente las mascarillas que se usan aquí son las de 3 pliegues y la KN95. Esas son las que más se usan y se demandan en este momento. Acá en el caso de chileno, efectivamente cualquier persona puede importar una mascarilla desde cualquier marketplace, especialmente de China, AliExpress, Wish. Todas las familias compran directamente al no tener ninguna restricción, ninguna partida arancelaria. Todas pueden llegar y comprar la mascarilla KN95 que se vende en cualquier parte y, como decía, cualquier familia, persona natural puede importarla directamente y tenerla en su casa. En México también se vende casi en todos lados, igual que en Estados Unidos. También muchas marcas de moda o tiendas departamentales, Liverpool, que es el equivalente al Corte Inglés, está vendiendo. En las tiendas pequeñitas que hay aquí, que son como tiendas de conveniencia, que vas y compras de todo, ahí también están vendiendo mascarillas, gel hidroalcohólico, todo. Y en la calle, incluso los vendedores ambulantes, también hay otros que traen mascarillas. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla? Pues ya ahí varía, ¿no? Están las que venden de Batman, que no serán las más efectivas, pero bueno, hay gente que también las compra y se las pone. Y como no hay una obligatoria como tal, pues hay una gran variedad. En las oficinas y demás, pues sí prefieren que se utilicen las de triple capa y para construcciones y todo igual. De acuerdo. A ver, por terminar con las preguntas, Josep Lluís, la parte EPI en ferreterías, pregunta. La parte de equipos. Sí. En ferretería no entiendo, como en tiendas de ferretería, si se venden en esas tiendas. Sí, los equipos de protección. Sí, claro. Depende un poco, pero vamos a ver, como muchos de los equipos de protección son equipos también para la industria, ¿no? Construcción, etcétera, se han adaptado y se venden. De hecho, la industria de la construcción tuvo que un poco también perdió su capacidad de proteger a sus propios trabajadores porque de repente había escasez para ellos, ¿no? Pero sí, es un muy buen canal.
Siempre que no vayan dirigidos a proveedores de servicios médicos, claro. Oye, en el caso chileno, la verdad es que las ferreterías son usualmente de tamaño pequeño. No así las tiendas home center, que sí efectivamente tienen venta de alcohol gel y elementos de protección personal para sus trabajadores, entre los zapatos de seguridad, la ropa de seguridad, tienen bloqueadores para el sol, tienen casco y tienen alcohol gel. No así tanto mascarillas, pero sí efectivamente en las ferreterías que sí son de mayor tamaño uno encuentra. En las ferreterías de barrio no hay. Principalmente porque no están centralizadas, no tienen una central de compra, ¿eh? Por eso. Ya. Vale. Vamos a pasar a alguna otra pregunta que se ha animado un poco la cuestión. Pregunta, ¿está viendo la misma tendencia, por seguir un poco el tema de las mascarillas, la misma tendencia que en Europa, que los gobiernos están recomendando las FFP2 o las de tela certificadas también tienen posibilidades? En el caso de Perú, por ejemplo, las de tela sí están entrando, pero con ciertos parámetros que el gobierno ha dado. No lo tengo a la mano ahorita, lo buscaría y se lo podría pasar de esos parámetros técnicos que se necesitan para poder importar esa clase de productos, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, como lo había comentado, no se necesita un registro sanitario para esas mascarillas, ¿no? Pero sí hay algunos parámetros. Que tanto así fue que cuando comenzó la primera ola, el problema del COVID, todo el mundo dio una oportunidad de importar y como dijo Patricio, cualquiera podía hacerlo y lo hizo. Aquí en Perú cualquiera empezaron a importar por contenedores completos las mascarillas porque vieron que fue un negocio redondo. Y en el transcurso de ese tiempo ya el gobierno peruano sacó esa reglamentación, el cual, ok, no necesitas registrarlo, pero sí necesitas tener ciertos parámetros. Y cuando lo sacó, varias personas se quedaron en el aire con su mercadería ya viniendo para Perú y ahí quedó, no pudieron entrar. Pero sí, en este momento sí se puede traer algunas mascarillas de tela que cumplan esos parámetros que el gobierno está exigiendo ahorita en este momento. Veo varias preguntas relacionadas, o sea, en la misma línea sobre si hay demanda en estos países, pues, por ejemplo, de pantallas faciales. Otra empresa que comenta que solo se está hablando de EPIs y también le gustaría saber si hay posibilidad de hacer negocios en camas articuladas, somieres y principalmente barandillas para las camas. También hay otra empresa que hace son fabricantes de equipos para la desinfección de aire por rayos UV y también, pues bueno, efectivamente son dispositivos que son fundamentales para tratar de prevenir el contagio. Entonces, independientemente de que no sean EPIs, que aquí permitidme intervenir y le responda a la empresa que la convocatoria se lanza para todo tipo de producto que dé respuesta a esta emergencia sanitaria creada. Entonces, realmente lo que nosotros os animamos es a que os inscribáis y bueno, que nosotros pues en base a los productos que tengamos pues podamos verlo en concreto en los países. Ahora mismo, claro, podemos ir respondiendo uno por uno, pero no os vamos a dar la información 100% contrastada. Entonces, pues bueno, desde aquí animo a que os apuntéis y que nos paséis la ficha de inscripción y que podamos estudiarlo con más detenimiento. Entonces, bueno, eso por un lado. Volviendo a la pregunta, eso, aparte de EPIs, por ejemplo, lo de las camas, las barandillas, los equipos de purificadores de aire, bueno, pues eso es otro tipo de producto, como lo veis en vuestros mercados. Pues yo por eso en la presentación había querido hablar un poco en general de lo que es el tamaño del mercado para todo el tema de productos de salud y luego me he centrado más en los EPIs, pero vamos, aquí este es un mercado que, como he dicho, tiene muchísimo potencial, que sigue creciendo en términos de gastos de salud y cualquier producto innovador para tema de hospitales, y otros muchos servicios, como vemos la población va envejeciendo. Aquí culturalmente es triste, pero bueno,
las familias no se suelen hacer tanto cargo de sus personas mayores, sino que las suelen poner en casas o se van todos hacia Florida o hacia el sur, ¿no? A pasar ahí el calorcín. Entonces, bueno, que hay muchísimas casas, acceso a ayuda privada, o sea, que, por ejemplo, para el tema de las camas, pues me parece un mercado muy interesante y que tiene mucho potencial. El tema es el acceso, ¿no? Todo el tema que hemos visto de que es un medical device, que tiene una aprobación, etcétera. Entonces, ahí es un poco, digamos, donde está la barrera, ¿no? Pero que superada esa barrera y con una buena distribución aquí, bueno, todo lo que es la inversión, obviamente se puede recuperar tranquilamente. Esto ya es para otra charla, ¿no? Pero sí. Entiendo, por tanto, que pantallas faciales también, aparte de, perdona que te he interrumpido, Patricio. A priori cualquier producto tendría cabida, entendemos. Patricio, perdona que te he interrumpido. No, iba a comentar que en el caso chileno, algo que se me quedó en el tintero, avancé muy rápido con la presentación, es que acá en Chile existe una asociación gremial de importadoras de elementos e insumos médicos, en donde sí hay oportunidad para el tema de camas médicas y accesorios de ese tipo. Yo encuentro que puntualmente, a la altura que estamos con la pandemia, veo que hay más oportunidades de mediano plazo en ese tipo de productos más que en mascarillas o faciales o alcohol gel, que el alcohol gel obviamente se importa el alcohol y se genera acá en Chile el producto en la mezcla. Y en el caso de mascarillas y de faciales, todos estos elementos de protección de ese tipo se importan desde China, la verdad. Yo creo que en productos que tengan un poquito más de valor agregado o un costo más atractivo, quizás pueden tener más oportunidades y ahí se pueden hacer alguna agenda interesante con esta asociación, que son más de 30 empresas que son importadoras de ese tipo de productos y de maquinarias médicas. Usualmente acá en Chile, me imagino que en varios países de Latinoamérica, son familias de médicos los que montan este tipo de empresas, entonces tienen una muy buena llegada a clínicas privadas. Preguntaban precisamente, bueno, no para Chile, sino en Perú y en México si habría oportunidades para el gel hidroalcohólico. ¿Hay fabricantes locales, Elías o Katy? En México sí hay fabricantes locales, pero se está trayendo, vamos, de todo. Sí hay varios. Algunas empresas que antes no hacían gel también han reconvertido y han comenzado a hacer gel, pero la verdad es que se vende bastante. Muchos de los fabricantes que hacían productos de limpieza, Cloralex, Lysol, se reconvirtieron a, bueno, más bien ampliaron su producción a gel. Y acerca de los otros tipos de productos, como comentaba Patricio, aquí en México también traemos mucho de China, y productos como eso, para el cuidado de los enfermos en casa podrían tener una gran cabida, o para ampliar capacidades de hospitales también se están llegando a demandar. En el caso de Perú, sí, como también sucede lo mismo de lo que dijo Catalina, hay empresas que han direccionado ya la producción que tenían normalmente, por ejemplo, de artículos de limpieza, lo direccionaron, también ahora están produciendo gel, pero también se importa mucho de China. Se importa mucho de China y supermercados aquí en Perú todavía importan y compran, porque hemos tenido ya el año pasado, para el mes de noviembre, octubre, me acuerdo que tuvimos una reunión con una gran cadena de supermercados que compraba localmente, pero no se abastecía. Compraba localmente a una empresa peruana, pero también importaba gel, pero también lo traía de China. Hay muchos productos chinos, con respecto también, por ejemplo, a la careta facial, a la que es completa. Acá en Perú es obligatorio para subirte a un transporte público como un bus, subirte a un bus, tienes que tener la mascarilla y aparte tienes que tener el facial, las dos, si no, no te dejan subir, ¿no? Y también para viajar, tanto vía terrestre de una región a otra región, necesitas tener la careta.
y también vía aérea necesitas tener la careta. Entonces es una oportunidad, pero las caretas mayormente que tenemos aquí, las que se venden, son chinas, ¿no? En su momento esas caretas llegaron a costar 27 soles, 25 soles, pero ahora ya los encuentras en 6 soles, que es un euro punto y algo por ahí, más o menos. Y en su momento estuvo, como les había comentado, 27, 30 soles, que son prácticamente 7 euros, 8 euros, 9 euros por ahí, ¿no? Entonces ahí ves la diferencia, ¿no? Ahorita está en bajada, pero todavía se sigue importando. Habría que ver qué tipo de caretas podría ser con respecto a calidad o si tiene algo, un valor agregado que podría ser interesante para que pueda ser importado. Ok, gracias. A ver, respondiendo a Moraval sobre los dispositivos, bueno, ya nos has preguntado, es verdad, antes, de los equipos para la desinfección de aire, es verdad que es un tema muy concreto y has preguntado para iniciar el proceso de registro y tal. En este caso sí que te invitaría quizás a que a través del enlace que os he puesto en el chat, pues o que os podemos volver a mandar, pues podamos mantener una videollamada particular con los delegados que tú selecciones en función del país para que podamos tratar mejor el proceso que sería necesario en tu caso, ¿vale? En el caso del producto. Y respondiendo a Óscar, por ejemplo, que pregunta acerca de si trabajamos, o sea, ayudamos un poco con el tema de la implantación de una filial en USA, pues bueno, pues a través de la delegación de Nueva York también tenemos antena de apoyo en San Francisco, pero bueno, que se puede plantear el trabajo que necesitéis, ¿verdad, Carmen? En ese sentido podemos asistiros. Sí, exactamente. Esa era una de las cosas que me hubiera gustado comentar durante la presentación para la forma de acceso, digo, a través de distribuidores, pero claro, lo ideal y lo que vemos es que en el sector de medical devices lo más efectivo es el tener una filial en los Estados Unidos. Entonces tú eres tu propio importador y ya puedes trabajar o vender directamente a los hospitales o los centros o trabajar con distribuidores, según tu mercado, ¿no? Y tu producto. Pero obviamente es la forma de comercialización ideal cuando es un mercado tan ya maduro como este. Claro, ahí, Óscar, quizás también tendría sentido si puedes hablar directamente con Carmen en uno de esos contactos, quizás pues también sería buena idea para plantearle vuestro caso. Vale, una pregunta por aquí, que creo que ya nos quedan unos minutos, estamos alargando un poco para no dejarnos nada, pero bueno, que sepáis que igualmente que estoy diciendo a algunas personas el tema de los contactos, cualquier cosa que se haya quedado en el tintero nos la podéis pasar también por email y os iremos contestando un poco a través de los compañeros que enseguida pues cualquier cuestión que tengan también que averiguar o que investigar lo mirarán para poder daros respuesta más concreta. Pero bueno, en el caso de Miguel, que pregunta a nivel arancelario, siendo que se consideran las mascarillas como un producto sanitario, ¿cuánto es el gravamen de los EPIs a la hora de importar? Quieren saberlo para ver si son competitivos o si las empresas pueden llegar a ser competitivas en precio. ¿Para Perú o para todo? No escuché. Preguntó sobre los aranceles, ¿verdad? Con respecto a las mascarillas. Sí. Ok. Eso es. Con respecto a Perú, varía, tenemos un acuerdo de comercio con la Unión Europea y no lo tengo a la mano, se lo podría pasar después, pero más o menos está entre, los aranceles van en Perú desde 0 hasta 11, no pasa de eso, 0, 3, 6, 9 y 11. En el caso de estos productos, no estoy muy seguro, porque puede ser entre 0, que estén arancel 0 o 3%, o a lo mucho 6, no pasa de eso. Tendría que ver bien la partida arancelaria para poder verificarlo y más o menos estaría por ahí, en el caso de Perú. Gracias, Elías. En el caso de México, te tengo que revisar también, ya tengo la fracción arancelaria para el cubrebocas, pero tendrá que ser un arancel bajito porque casi todos los productos que vienen de la Unión Europea ya están desgravados. Entonces, es muy probable que el arancel llegue a ser 0.
Sí, en el caso de Estados Unidos seguramente será 0 también. Tengo que revisar. Las máscaras sí que son 0 y luego ya dependerá de cada uno. Pero en principio la general es 0. En el caso chileno, el arancel de las mascarillas es 0. De todas maneras, acá en Chile no se pide esas mascarillas grandes, face shield que se llama, no se piden acá en Chile, no son necesarias. Y ante la escasez que hubo el año pasado de la mascarilla, estas KN95, la de 3 capas, se inventaron mucho estas de género, que usualmente varias empresas para tratar de fidelizar a sus clientes, las regalaban. Son de tela simple, pero no tienen ninguna certificación. Entonces, al final, dada la necesidad y la escasez en el momento, se aceptaron, pero con cierta reticencia, efectivamente, porque no tienen el filtro, el certificado de filtro del 95% de la partida. Muy bien. Pues ya no hay más preguntas por ahora. Bueno, ni por ahora ni. Creo que ya hemos dado alguna buena vuelta al turno de preguntas e incluso algún participante se ha despedido ya. Pues nada, por nuestra parte, si no hay nada más, pues os damos las gracias por haber asistido a esta jornada. Si queréis volvernos a ver, aquí estaremos el lunes por la mañana con Escandinavia y Alemania. Por favor, trasladadnos todas vuestras dudas, consultas, etcétera, tanto a Begoña como a mí. Estamos en la convocatoria, nuestros emails, nuestros teléfonos. Y lo mismo, repito lo que os ha comentado Begoña, tenéis el enlace para apuntaros a los Contacta. Es tan pronto como la semana que viene ya, que van a estar todas las delegaciones de Estados Unidos y de Latinoamérica, con lo cual es un buen momento para poder preguntar por esto y por cualquier otro tema que os interese. Así que, bueno, pues por mi parte, adiós a todos y encantada. Y gracias a nuestros delegados. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Y un gusto veros, compañeros. Chao. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.